Damas y caballeros, vamos a continuar con la elaboración de diagramas de flujo utilizando la estructura condicional. No te preocupes, es muy sencillo, muy sencillo. Y vamos a pulir la habilidad para utilizar esta estructura condicional con este ejercicio. Bien, el enunciado es el siguiente. Un estudiante debe asistir al colegio de manera puntual. El timbre de ingreso es 7:30. Se sabe que el estudiante demora 25 minutos en llegar al colegio. Esto si decide ir caminando y 10 minutos si decide ir en movilidad. Su algoritmo debe ayudar al estudiante qué decisión tomar para no ingresar tarde. Tenemos que empaparnos mucho de la situación, del sistema, del caso de estudio para poder elaborar. Bueno, sabemos que el estudiante tiene que ir al colegio, entonces seguramente se alista sus cosas, etcétera, pero debe tomar la decisión de ir en movilidad o ir caminando, todo esto en función de su hora de salida. Obviamente el estudiante sale de casa después de alistarse, etcétera, y ahí se debe fijar la hora para saber si le conviene ir a pie, si tiene el tiempo suficiente, o si debe tomar una movilidad. Entonces, comenzamos. Tenemos nuestro símbolo de inicio y los datos de entrada que yo identifiqué son los siguientes: reloj y dinero. Simplemente esos dos. Bueno, para mí, se va a necesitar el reloj porque se supone que cuando el estudiante salga de casa, se va a fijar la hora y en función a la hora va a tomar la decisión para ir en movilidad o ir a pie. Y el dinero, porque si decide ir en movilidad, tiene que pagar. Ahora, obviamente podemos agregar otros elementos como el uniforme, los materiales, como está yendo al colegio, ¿no? Tal vez la merienda, etcétera, etcétera. Todo eso depende de la profundidad de nuestro algoritmo. Vamos a comenzar. Una vez que ya tenemos el reloj y el dinero, pienso que el primer proceso sería: estudiante alista sus materiales, su pasaje y reloj. Aquí vemos que materiales lo podemos agregar como dato de entrada porque se está utilizando. Así que se nos es conveniente cambiar esto como un dato de entrada. Entonces, reloj, dinero, y también vamos a necesitar materiales. Después que el estudiante aliste sus materiales, su pasaje y reloj, pues sale de casa. Entonces ahí tenemos nuestro segundo proceso, que sería: estudiante sale de casa y revisa la hora de su reloj para saber qué hora es. Y en acá es donde el estudiante debe decidir si va a ir en movilidad o va a ir a pie. Entonces debe tomar una decisión. ¿Qué pregunta sería la ideal para determinar si el estudiante va a ir caminando al colegio o si el estudiante va en movilidad al colegio? Recordemos que esta pregunta debe estar tan bien elaborada que las únicas dos posibles respuestas deben ser sí, no, o verdad y falso. Una de dos, nada más. Podríamos hacer lo siguiente. A ver, analicemos en qué punto, en qué hora o hasta qué hora puede ir el estudiante a pie. Si son las 7, puede ir caminando. Si son las 7:01, puede ir caminando, porque tarda 25 minutos, ¿no? Si son las 7:02, puede ir caminando. Y 3 también. Si son las 7:05, exacto 7:05, puede ir caminando. Va a llegar justo 7:30 en punto, ¿no? Llega a tiempo. Pero si sale y son las 7:06, ya no puede ir caminando. Obviamente no estamos considerando acá si es que acelera el paso, si es que va corriendo, etcétera. No estamos considerando nada de eso, ¿no? Directo, 25 minutos si va a pie, 10 minutos si va en movilidad. Entonces, 7:06 es la hora clave para determinar si debe ir en movilidad. Nuestra pregunta podría ser la siguiente: el reloj marca menos de las 7:05. ¿Qué pasa si se cumple? Si es menos de las 7:05, o sea 7:04, 3, 7 en punto, 6:30 es menos. Entonces el estudiante va caminando al colegio. Entonces por este lado le vamos a dar el sí. ¿Qué pasa si el reloj marca menos de las 7:05? Me dicen que no marca menos de las 7:05. Entonces tiene que ir en movilidad. Analicemos muy bien la pregunta. Para saber si nuestra condición está bien elaborada, tenemos que poner diferentes situaciones y analizar. Supongamos que el estudiante sale y son las 7:04. ¿El reloj marca menos de las 7:05? Sí, 7:04 es menos de las 7:05. Entonces el estudiante va caminando al colegio. Muy bien. Esa situación lo está controlando exactamente bien. Si marca 7:06,
La pregunta es, ¿no? ¿El reloj marca menos de las 7:05? No. 7:06 no es menos que las 7:05. Entonces el estudiante va en movilidad. Perfecto. Hasta ahí va bien. Pero si analizamos este siguiente caso, si sale de su casa y justamente son las 7:05. Si son las 7:05, debe ir a pie, porque llega exacto en hora. A ver, analicemos. ¿El reloj marca menos de las 7:05? No. Está indicando esta pregunta que el estudiante debe ir en movilidad. Entonces hay un pequeño error en la condición, un pequeño error en la pregunta. No está incluyendo el 7:05 para que vaya caminando. Podríamos solucionar la pregunta del siguiente modo. ¿El reloj marca menos o igual de las 7:05? En esta situación, sí, es igual a las 7:05, entonces el estudiante va caminando. No simplemente puede ser la única pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿el reloj marca más de las 7:05? Tal vez esta pregunta está mejor. Si se cumple, quiere decir que es o 7:06 o 7:10 y 20, etc. Entonces, por el lado del sí, debería de ir en movilidad. Y por el lado del no, debería de ir caminando, ¿no? Todo depende de la pregunta. ¿Qué pasa si es 7:05 exacto? A ver, ¿el reloj marca más de las 7:05? ¿7:05 es mayor que 7:05? No. Entonces debe ir caminando, también está controlando esta situación. Esta pregunta me parece más adecuada, más sencilla de entender. Muy bien, con eso ya está nuestra condición. Ya hemos ayudado a determinar si el estudiante va a ir caminando o va a ir en movilidad. Pero si va a ir en movilidad, tiene que pagar su pasaje. Por tanto, después de que va en movilidad, estudiante paga su pasaje con su dinero, ¿no? Ahí está pagando su pasaje. Y si va a pie, obviamente no gasta nada. Una vez realizado aquello, el estudiante ingresa al colegio. Ahí está, vemos que el lado del sí se está juntando con el lado del no. Aparece una flechita después de la unión. Y tenemos nuestro objetito que nos permite mostrar el resultado final. Y luego termina nuestro diagrama de flujo. Señores, ese sería el diagrama de flujo para este ejercicio.